¿Y si te dijera que tú no eres simplemente un ser humano viviendo una vida ordinaria, sino que eres Dios experimentando el universo a través de la limitada forma humana? Según Carl Jung, las fuerzas que operan en lo más profundo de nuestra psique, lo que él llamó el inconsciente colectivo, nos conectan a algo mucho más vasto, algo divino. La verdadera aventura no es encontrar respuestas fuera, sino descubrir la inmensidad que yace dentro de nosotros. Atrévete a sumergirte en esta revelación y transforma tu visión de la vida. En el enfoque de Carl Jung, la idea de que somos seres separados y aislados no solo es limitada, sino también ilusoria. Para Jung, cada uno de nosotros forma parte de algo mucho más grande, una red de conciencia compartida que él llamó el inconsciente colectivo. Este término describe un nivel profundo de nuestra mente, que contiene experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de la historia de la humanidad. Aquí se encuentran las raíces de lo divino, no en algún lugar lejano o inaccesible, sino en lo más profundo de nuestra psique. Jung sugiere que esta conexión con lo divino está siempre presente, pero a menudo somos inconscientes de ella debido a las distracciones de la vida cotidiana y la dominación del ego. El ego, que es la parte consciente de nuestra mente, nos hace creer que somos individuos separados, preocupados por nuestras luchas personales y logros. Sin embargo, detrás de esta fachada superficial, se esconde un aspecto de nuestra identidad que está profundamente conectado con la totalidad del universo. El despertar de la conciencia divina comienza cuando uno se da cuenta de que no es simplemente un ser humano limitado, sino que es una manifestación temporal de algo mucho más vasto, el cosmos mismo experimentando la vida a través de una forma humana. Esta realización no es solo una creencia filosófica o espiritual, sino una verdad que se puede vivir y experimentar. Al explorar este nivel profundo de la psique, las personas pueden comenzar a experimentar la vida de manera diferente, viendo sus problemas y desafíos como expresiones del viaje divino en lugar de obstáculos personales. Este despertar no es inmediato ni sencillo. A menudo implica un proceso de confrontación con nuestras propias sombras y limitaciones, pero a medida que nos liberamos de la identificación exclusiva con el ego, comenzamos a percibir la conexión subyacente entre todos los seres. Esta percepción es más que intelectual, es una experiencia emocional y espiritual profunda. Nos damos cuenta de que no estamos solos en el universo, sino que formamos parte de una totalidad interconectada, de una expresión de la divinidad en movimiento. El verdadero viaje espiritual, según Jung, no es hacia un cielo lejano, sino hacia el reconocimiento de que lo divino ya está presente en nosotros y en todas partes. Este despertar puede ser catalizado por una crisis personal, un sueño significativo, o incluso una simple intuición de que hay algo más en la vida que lo que parece. La clave es estar dispuesto a explorar y enfrentar lo desconocido dentro de nosotros, y reconocer que el propósito de nuestra vida no es simplemente sobrevivir, sino despertar a nuestra verdadera naturaleza divina. Jung vio esto como el camino hacia la individuación, el proceso de volverse uno mismo, al integrar tanto lo consciente como lo inconsciente. Al despertar a nuestra conexión con lo divino, la vida adquiere un nuevo sentido. Los problemas que antes parecían insuperables se ven bajo una nueva luz, y comprendemos que nuestras experiencias no son simplemente eventos aislados, sino parte de un proceso cósmico en el que lo divino se manifiesta a través de nosotros. En este sentido, cada momento de nuestras vidas es sagrado, y cada experiencia, por difícil que sea, es una oportunidad para aprender y crecer en este viaje de autoconocimiento y despertar espiritual. Uno de los descubrimientos más importantes de Carl Jung fue el concepto de los arquetipos. Estos son patrones universales que existen en el inconsciente colectivo y que se manifiestan en todas las culturas a través de mitos, sueños y símbolos. Para Jung, los arquetipos no son solo construcciones psicológicas, sino puertas que nos conectan con lo divino. Representan aspectos fundamentales de la experiencia humana que, cuando los comprendemos, nos revelan verdades profundas sobre nuestra naturaleza y nuestro lugar en el universo. Los arquetipos más conocidos incluyen figuras como el héroe, la madre, el sabio y la sombra. Estos no son solo personajes que encontramos en cuentos o mitologías, sino aspectos internos de nuestra psique que están siempre presentes, actuando como guías y reflejos de nuestras propias experiencias. Por ejemplo, el héroe
es la representación de nuestro impulso hacia la superación personal, el coraje y la búsqueda de sentido. El arquetipo de la madre simboliza el principio de la protección, el cuidado y la creación. Estos arquetipos nos ofrecen una visión de lo que podríamos llamar lo divino en acción. Cuando vemos una película donde el héroe lucha contra el mal, o cuando soñamos con una figura sabia que nos guía, en realidad estamos presenciando representaciones de las energías divinas que operan dentro de nosotros. Al interactuar con estos arquetipos, ya sea a través de sueños o de la vida diaria, accedemos a niveles más profundos de nuestro ser. El héroe, la madre o el sabio no son solo símbolos externos, sino manifestaciones de aspectos divinos que viven en nosotros. En la obra de Jung, los arquetipos juegan un papel crucial en el proceso de individuación. Este es el proceso mediante el cual nos volvemos completos, integrando todas las partes de nuestra psique, tanto las conscientes como las inconscientes. A medida que exploramos y comprendemos los arquetipos que nos guían, empezamos a ver nuestra vida desde una perspectiva más amplia. No somos solo individuos con una historia personal, somos expresiones de patrones arquetípicos universales que trascienden el tiempo y el espacio. Por ejemplo, el arquetipo del guerrero no es solo una figura de batalla o conflicto, sino una representación de nuestra capacidad para enfrentar desafíos internos y externos. La lucha no es solo con enemigos físicos, sino con nuestras propias dudas, miedos y sombras. El proceso de individuación requiere que enfrentemos estos aspectos, reconociendo que el conflicto no es simplemente algo externo a nosotros, sino una parte esencial de nuestro crecimiento y desarrollo espiritual. Asimismo, el arquetipo de la sombra es crucial en este proceso. La sombra representa aquellos aspectos de nosotros mismos que rechazamos o negamos. Al enfrentarnos a nuestra sombra, no solo nos liberamos de nuestros miedos y limitaciones, sino que también nos acercamos más a nuestra verdadera naturaleza divina. Jung creía que lo divino no era solo luz, sino también oscuridad. La integración de la sombra es, por lo tanto, un paso esencial para alcanzar la plenitud y la conexión con lo divino. En resumen, los arquetipos son más que símbolos psicológicos. Son manifestaciones de lo divino en la experiencia humana. A través de ellos, lo trascendental se hace accesible, permitiéndonos conectar con aspectos profundos de nuestra psique que trascienden la individualidad y nos conectan con lo eterno y lo universal. En este sentido, trabajar con los arquetipos no es solo una herramienta psicológica, sino una forma de despertar a nuestra verdadera naturaleza como seres divinos. Carl Jung introdujo el concepto del inconsciente colectivo para explicar cómo los seres humanos comparten una psique común que trasciende la experiencia individual. Este nivel profundo de la mente humana contiene recuerdos, imágenes y patrones de comportamiento que no son personales, sino universales. A través del inconsciente colectivo, nos conectamos con la experiencia acumulada de toda la humanidad, e incluso, según Jung, con lo divino. En este sentido, el inconsciente colectivo puede verse como una manifestación del alma de Dios en cada ser humano. El inconsciente colectivo es diferente del inconsciente personal, que contiene experiencias individuales reprimidas o olvidadas, mientras que el inconsciente personal está formado por el pasado y los traumas individuales. El inconsciente colectivo contiene arquetipos y símbolos que han estado presentes en todas las culturas y épocas. Estos arquetipos representan fuerzas o patrones que son esenciales para la vida humana y para nuestra conexión con lo trascendental. El inconsciente colectivo es como un vasto océano del cual todos los individuos son como pequeñas olas en la superficie. Cada uno de nosotros experimenta la vida de una manera única, pero esa experiencia individual está profundamente conectada con la experiencia universal. En este sentido, el inconsciente colectivo es la fuente de nuestra conexión con lo divino. Es donde reside el alma de Dios, dentro de nosotros, esperando ser descubierta y activada a través de la exploración de nuestra psique. Jung creía que acceder al inconsciente colectivo nos permite reconectar con esta esencia divina. Los sueños, las visiones y las experiencias simbólicas son algunas de las formas en que este nivel profundo de nuestra mente se expresa. Al prestar atención a estos mensajes simbólicos, podemos comenzar a ver nuestra vida desde una perspectiva más amplia, comprendiendo que nuestras luchas y triunfos no son solo nuestros,
sino que forman parte de un proceso cósmico más grande. Además, el inconsciente colectivo nos conecta no solo con la humanidad, sino con todo el universo. Jung sugirió que la psique humana no está separada del mundo exterior, sino que está intrínsecamente conectada con él. Esta idea desafía las nociones tradicionales de la separación entre el ser humano y lo divino. En lugar de ver a Dios como algo separado y distante, Jung nos invita a ver a Dios como algo que vive dentro de nosotros, en la forma de arquetipos, símbolos y patrones de comportamiento que reflejan la totalidad de la creación. El reconocimiento de esta conexión con lo divino a través del inconsciente colectivo tiene profundas implicaciones para nuestra vida diaria. Nos permite ver nuestras experiencias no solo como eventos individuales, sino como parte de un proceso mayor de autodescubrimiento y evolución espiritual. Cada vez que enfrentamos un desafío, cada vez que sentimos alegría o tristeza, estamos participando en este proceso divino. Y al acceder conscientemente a este nivel de la psique, podemos comenzar a vivir nuestras vidas con un mayor sentido de propósito y significado. Jung veía el inconsciente colectivo como una fuente de sabiduría y orientación espiritual. Al trabajar con los símbolos y arquetipos que surgen de este nivel de la mente, podemos encontrar soluciones a nuestros problemas y obtener una comprensión más profunda de nosotros mismos. Este proceso de exploración del inconsciente colectivo es, en última instancia, un proceso de reconexión con lo divino. Es una invitación a descubrir que lo que buscamos en el mundo exterior ya está presente dentro de nosotros, en la profundidad de nuestra propia psique. El ego, según Carl Jung, es una construcción necesaria pero limitada de nuestra identidad. Es la parte de nuestra psique que nos permite interactuar con el mundo, formar relaciones y realizar nuestras actividades diarias. Sin embargo, el ego también tiene una tendencia a crear una sensación de separación y aislamiento, haciéndonos creer que somos entidades independientes y autónomas. Para Jung, esta identificación excesiva con el ego es lo que nos desconecta de nuestra verdadera naturaleza divina. El ego puede compararse a una máscara que llevamos para navegar el mundo exterior. Nos proporciona una identidad social, un sentido de quiénes somos en relación con los demás, pero también puede limitarnos al ocultar nuestra verdadera esencia. Jung argumentaba que el ego es solo una pequeña fracción de nuestra psique y que la mayor parte de lo que somos reside en el inconsciente, tanto personal como colectivo. Al identificarnos exclusivamente con el ego, perdemos el acceso a las dimensiones más profundas de nuestra existencia. En la psicología junguiana, el proceso de individuación implica trascender esta identificación exclusiva con el ego. No se trata de destruir el ego, sino de ponerlo en su lugar adecuado. El ego tiene un papel importante en la vida cotidiana, pero no debe ser el único gobernante de nuestra psique. Para alcanzar una mayor plenitud, debemos reconocer y explorar los aspectos inconscientes de nuestra mente, integrando las energías y sabidurías que se encuentran allí. Una de las formas en que el ego limita nuestra experiencia de lo divino es a través del miedo. El ego teme perder el control, teme la disolución y la transformación. Por lo tanto, nos mantiene en una especie de zona segura, protegiéndonos de lo desconocido y de las profundidades de nuestra propia psique. Sin embargo, es precisamente en estas profundidades donde se encuentran las claves para nuestro crecimiento espiritual y nuestra conexión con lo divino. Al superar los miedos del ego y adentrarnos en el inconsciente, comenzamos a descubrir nuestra verdadera naturaleza, que es mucho más vasta y compleja de lo que el ego puede comprender. Jung utilizaba el término la sombra para referirse a los aspectos de nosotros mismos que el ego rechaza o no quiere reconocer. La sombra contiene no solo nuestras debilidades y defectos, sino también partes de nuestra naturaleza que son poderosas y divinas, pero que hemos reprimido porque no encajan con nuestra identidad consciente. Al integrar la sombra en nuestra conciencia, no solo liberamos energía reprimida, sino que también accedemos a aspectos de nuestra divinidad que el ego había ocultado. El proceso de individuación es, en última instancia, un viaje de reconciliación entre el ego y el inconsciente. A medida que avanzamos en este proceso, nos damos cuenta de que el ego es solo una parte de nosotros, y que detrás de él hay una vasta red de conexiones con lo divino. El ego, que una vez nos pareció todo lo que éramos, se convierte en una herramienta, no en nuestro verdadero yo. Y al reconocer esto,
comenzamos a experimentar la vida desde una perspectiva mucho más amplia, comprendiendo que nuestras acciones y experiencias individuales son expresiones del viaje divino. El concepto de individuación es fundamental en la psicología de Carl Jung. Este término se refiere al proceso mediante el cual una persona se convierte en lo que verdaderamente es, integrando todas las partes de su psique, tanto conscientes como inconscientes. A través de la individuación, alcanzamos una mayor plenitud y nos reconectamos con nuestra naturaleza divina. Este proceso es similar a la idea de que somos Dios experimentando una forma humana, un viaje hacia la realización de nuestra verdadera esencia. Para Jung, el viaje de individuación comienza cuando nos damos cuenta de que nuestra vida no se trata solo de satisfacer deseos externos o cumplir con las expectativas sociales, sino de descubrir quiénes somos en lo más profundo. Esto implica un proceso de autoconocimiento que puede ser desafiante, ya que a menudo implica enfrentarnos a aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o negado. Sin embargo, es a través de este enfrentamiento con nuestras sombras que podemos comenzar a integrar nuestra psique y descubrir nuestra verdadera naturaleza. El proceso de individuación es similar a una iniciación espiritual. Nos lleva a través de diferentes etapas de crecimiento, donde cada etapa implica una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra conexión con lo divino. En las primeras etapas, a menudo estamos atrapados en la identificación con el ego. Nos definimos por nuestras relaciones, nuestros logros y nuestras experiencias externas. Sin embargo, a medida que avanzamos en el proceso, comenzamos a ver que el ego es solo una parte de nuestra psique y que detrás de él hay fuerzas más profundas que guían nuestra vida. Una parte clave de la individuación es la integración de la sombra, esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido o rechazado. Jung creía que, al integrar la sombra, liberamos una gran cantidad de energía psíquica que estaba atrapada en el inconsciente. Esta energía nos permite acceder a niveles más profundos de conciencia y reconectar con nuestra esencia divina. La sombra no es solo algo negativo, contiene tanto nuestros miedos como nuestro potencial no realizado. Otro aspecto crucial de la individuación es la integración de los arquetipos. Estos son patrones universales que viven en el inconsciente colectivo y que influyen en nuestra vida de maneras profundas. A medida que trabajamos con estos arquetipos, como el héroe, el sabio o el guerrero, comenzamos a ver cómo nuestras experiencias individuales reflejan verdades universales. Estos arquetipos no solo nos guían en nuestro desarrollo personal, sino que también nos conectan con lo divino, mostrándonos que nuestras vidas son parte de un proceso mayor. El proceso de individuación no tiene un final definido. Es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento espiritual. A medida que avanzamos en este proceso, nos volvemos más conscientes de nuestra conexión con el todo y comenzamos a vivir nuestras vidas de manera más auténtica y significativa. Para Jung, la individuación es la forma en que Dios, o lo divino, se realiza a través de nosotros. Es un proceso en el que lo humano y lo divino se entrelazan y donde el propósito último es alcanzar una mayor plenitud y armonía en nuestra vida. Al final, la individuación no es solo un proceso psicológico, sino también un viaje espiritual. Nos invita a descubrir que lo que somos no está separado del universo, sino que es una manifestación de lo divino en forma humana. A través de la individuación, reconocemos que nuestras vidas no son accidentales ni insignificantes, sino que forman parte de un propósito cósmico mayor. Es el viaje de Dios hacia la plenitud, experimentado a través de nosotros. Carl Jung dedicó gran parte de su vida al estudio de los sueños, considerándolos como mensajes del inconsciente. Pero para él, los sueños no solo revelan aspectos reprimidos de nuestra psique personal, sino que también son canales a través de los cuales lo divino se comunica con nosotros. Jung creía que los sueños son una ventana hacia el inconsciente colectivo, y que a través de ellos podemos acceder a los arquetipos y símbolos que nos conectan con el universo y con lo divino. A diferencia de Sigmund Freud, quien veía los sueños principalmente como expresiones de deseos reprimidos, Jung veía en ellos un significado más profundo. Los sueños son simbólicos y a menudo transmiten verdades universales que van más allá de la experiencia personal. A través de los sueños, el inconsciente nos muestra aspectos de nosotros mismos que necesitamos integrar y nos guía en el proceso de individuación.
Los símbolos que aparecen en los sueños son manifestaciones de los arquetipos del inconsciente colectivo. Por ejemplo, soñar con un viaje puede representar el viaje de la vida o el proceso de crecimiento espiritual. Soñar con un héroe puede ser una señal de que estamos enfrentando desafíos en nuestra vida y necesitamos encontrar el coraje para superarlos. Estos símbolos no son simples imágenes, sino representaciones de energías profundas que están en juego en nuestra psique. Jung creía que los sueños pueden actuar como guías espirituales, mostrándonos el camino hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra conexión con lo divino. Al prestar atención a nuestros sueños, podemos descubrir patrones y temas que revelan nuestros miedos, deseos y conflictos internos. Pero más allá de eso, los sueños también nos conectan con lo trascendental. A través de ellos, lo divino nos habla, recordándonos que somos más que nuestros egos y nuestras preocupaciones cotidianas. El proceso de interpretar los sueños no es simple. Jung advertía que no debemos tomar los sueños literalmente, sino que debemos aprender a interpretar sus símbolos y arquetipos. Un sueño sobre la muerte, por ejemplo, no necesariamente indica una muerte física, sino que puede simbolizar el fin de una etapa en nuestra vida y el comienzo de otra. Al interpretar los sueños, debemos estar abiertos a las múltiples capas de significado que contienen, y recordar que están hablando tanto a nuestra psique individual como a la colectiva. Además, Jung sostenía que los sueños son una forma de compensación. Cuando nuestra vida consciente se desequilibra, el inconsciente trata de restaurar ese equilibrio a través de los sueños. Si estamos demasiado identificados con el ego y desconectados de nuestra verdadera naturaleza, los sueños pueden recordarnos que hay más en la vida que nuestras preocupaciones superficiales. Nos invitan a mirar más profundamente, a reconectar con lo divino que vive dentro de nosotros. En última instancia, los sueños son una herramienta poderosa para la individuación. A medida que aprendemos a trabajar con nuestros sueños, comenzamos a ver que nuestras vidas son parte de un proceso mayor. Nos damos cuenta de que nuestros desafíos no son solo problemas personales, sino oportunidades para crecer y evolucionar. Los sueños nos guían en este viaje, recordándonos que somos más de lo que creemos ser, y que lo divino está siempre presente, esperando ser descubierto. Uno de los conceptos más fascinantes que Carl Jung desarrolló fue el de la sincronicidad, que se refiere a la coincidencia significativa de eventos que no tienen una relación causal, pero que están conectados a través de un significado compartido. Jung creía que la sincronicidad era una manifestación de la interconexión entre la psique y el universo, y que demostraba que lo divino no solo vive dentro de nosotros, sino que también se expresa en el mundo exterior. La sincronicidad desafía la noción tradicional de causa y efecto. En lugar de explicar los eventos de manera lineal, la sincronicidad sugiere que hay un principio más profundo en juego, el principio de conexión acausal. Según esta teoría, los eventos aparentemente no relacionados pueden estar unidos por un significado compartido que trasciende la causalidad. Esta idea está en línea con las tradiciones espirituales que sostienen que el universo está intrínsecamente conectado y que lo que sucede en el mundo exterior refleja lo que sucede en nuestra psique. Jung ofreció muchos ejemplos de sincronicidad en su trabajo, tanto en su vida personal como en la de sus pacientes. En uno de los casos más famosos, una paciente soñó con un escarabajo dorado, un símbolo de renacimiento en muchas culturas antiguas. Mientras ella describía el sueño, un escarabajo real golpeó la ventana del consultorio de Jung. Este evento no tenía una causa lógica, pero tenía un significado profundo. Fue un punto de inflexión en la terapia de la paciente, ya que este evento rompió su resistencia racional y la abrió a las posibilidades más profundas de su psique. La sincronicidad también puede aparecer en nuestras vidas diarias, a menudo en momentos de crisis o transformación. Podemos notar patrones o coincidencias que parecen demasiado significativos para ser meras casualidades. Estos eventos nos invitan a reflexionar sobre nuestras vidas desde una perspectiva más amplia y a considerar que el universo está respondiendo a nuestro estado interno de alguna manera. Para Jung, la sincronicidad es una prueba de que la realidad no está dividida en lo interno y lo externo, sino que estos dos aspectos están profundamente interconectados. Lo que sucede en nuestra mente se refleja en el mundo exterior, y viceversa.
Este principio es un recordatorio de que no estamos separados del universo, sino que somos parte de una red interconectada de significado y propósito. La sincronicidad tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de lo divino. Nos muestra que lo sagrado no está separado de la vida cotidiana, sino que se manifiesta en los eventos más simples y mundanos. Al prestar atención a estas coincidencias significativas, comenzamos a ver que el universo está vivo y consciente, y que nuestras vidas están profundamente conectadas con él. La sincronicidad nos invita a ver la vida como una danza entre lo humano y lo divino, donde cada evento, por pequeño que sea, tiene un propósito y un significado mayor. Para Carl Jung, las religiones y los mitos no eran simplemente creaciones humanas para explicar el mundo, sino expresiones simbólicas de verdades universales que nos conectan con lo divino. Jung creía que las religiones y mitologías de todas las culturas contienen elementos arquetípicos que reflejan los patrones fundamentales de la experiencia humana. Estos arquetipos son manifestaciones de lo divino en la vida humana y proporcionan una vía para que los individuos se conecten con su esencia más profunda. Jung no veía la religión como un sistema rígido de dogmas, sino como una serie de símbolos que nos guían hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra relación con lo trascendental. En lugar de ver a Dios como una entidad separada y distante, Jung sostenía que lo divino vive dentro de cada uno de nosotros, y que las religiones son intentos de expresar esta verdad interna. Los mitos, los rituales y las creencias religiosas son, por tanto, reflejos de las verdades psicológicas y espirituales que todos compartimos. Uno de los puntos más interesantes que Jung subrayó fue la importancia del simbolismo religioso. Según él, los símbolos religiosos actúan como puertas que nos conectan con el inconsciente colectivo y nos ayudan a integrar los arquetipos que forman parte de nuestra psique. Por ejemplo, la cruz cristiana es más que un símbolo de fe, es un símbolo de sacrificio, transformación y redención, temas que resuenan en la experiencia humana a nivel profundo. De manera similar, los mitos de creación de varias culturas no son solo historias para explicar el origen del mundo, sino representaciones de la creación interna que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Jung creía que los mitos y las religiones proporcionan mapas para el proceso de individuación, guiando a las personas a través de los desafíos de la vida y ayudándoles a encontrar sentido en sus experiencias. A través de la religión y el mito, las personas pueden acceder a los arquetipos que necesitan para crecer y evolucionar. Por ejemplo, el arquetipo del héroe que encontramos en muchas mitologías es una representación del proceso de superar desafíos y descubrir nuestra verdadera fuerza interior. Sin embargo, Jung también advertía sobre los peligros de la religión dogmática. Creía que cuando una religión se vuelve demasiado rígida o autoritaria, pierde su capacidad de conectar a las personas con lo divino. En lugar de ser un medio para la autocomprensión y el crecimiento espiritual, se convierte en una fuente de conflicto interno. Jung sugirió que, en lugar de seguir ciegamente los dogmas religiosos, las personas deberían buscar la experiencia directa de lo divino a través de su propia psique. Esto no significa rechazar la religión, sino reinterpretarla de una manera que nos conecte más profundamente con lo sagrado que vive dentro de nosotros. El mito, al igual que la religión, actúa como una forma de contención para el inconsciente colectivo. Jung señaló que los mitos contienen verdades psicológicas que trascienden el tiempo y el espacio. No importa de qué cultura o religión provengan, los mitos revelan verdades universales sobre la experiencia humana y nuestra relación con lo divino. Cuando estudiamos mitos antiguos o modernos, estamos aprendiendo sobre nosotros mismos y nuestra conexión con lo eterno. En resumen, las religiones y los mitos no son simplemente formas de explicar el mundo exterior, sino formas de entender nuestro mundo interior. Nos conectan con lo divino que vive dentro de nosotros y nos ofrecen guías para el proceso de individuación. Al reconocer el poder simbólico de la religión y el mito, podemos encontrar caminos para reconectar con lo sagrado y descubrir nuestro verdadero propósito en la vida. El concepto de la sombra es una de las ideas más poderosas y profundas de Carl Jung. La sombra representa los aspectos de nosotros mismos que rechazamos, reprimimos o negamos porque no encajan con nuestra identidad consciente o con las expectativas de la sociedad. Sin embargo, para Jung,
La sombra no es simplemente negativa o malvada. En realidad, contiene una gran cantidad de energía y potencial. Es un aspecto crucial de nuestra psique que, cuando se integra, nos lleva a una mayor plenitud y a una conexión más profunda con lo divino. La sombra contiene no solo nuestros miedos y defectos, sino también partes de nosotros mismos que son poderosas, creativas y divinas, pero que hemos reprimido porque no se ajustan a nuestra imagen consciente. Por ejemplo, una persona que se ve a sí misma como amable y pacífica puede reprimir su agresividad o ira, lo que crea una sombra que puede manifestarse de maneras destructivas si no se reconoce. De manera similar, alguien que se considera débil o incapaz puede reprimir su fuerza interna, creando una sombra de poder no realizado. Jung creía que el proceso de individuación requiere enfrentar e integrar la sombra. Esto no es fácil, ya que a menudo implica confrontar aspectos de nosotros mismos que preferiríamos ignorar. Sin embargo, al hacerlo, liberamos una gran cantidad de energía psíquica que estaba atrapada en el inconsciente. Esta energía nos permite acceder a niveles más profundos de conciencia y nos reconecta con nuestra verdadera naturaleza divina. En este sentido, la sombra no es solo un obstáculo que superar, sino una puerta hacia una mayor plenitud y autocomprensión. Además, Jung veía la sombra como una representación de lo divino que hemos rechazado o negado. En muchas tradiciones religiosas, lo divino se asocia solo con la luz, lo bueno y lo puro, mientras que lo oscuro o lo negativo se asocia con lo demoníaco o lo malvado. Sin embargo, Jung creía que lo divino incluye tanto la luz como la oscuridad, y que solo al integrar ambos aspectos podemos experimentar a Dios en su totalidad. La sombra, entonces, es el aspecto rechazado de Dios que debemos reconocer y abrazar para alcanzar una mayor comprensión de lo sagrado. En términos prácticos, integrar la sombra implica ser honesto con nosotros mismos sobre nuestros miedos, deseos y aspectos no realizados. Esto puede hacerse a través de la reflexión, la terapia o el trabajo con los sueños, donde a menudo se manifiestan los aspectos de la sombra. Al enfrentar nuestra sombra, no solo nos liberamos de patrones destructivos, sino que también nos reconectamos con partes de nosotros mismos que contienen un gran potencial. La sombra es tanto nuestra oscuridad como nuestra luz no realizada, y al integrarla, nos volvemos más completos. Jung también advirtió que si no enfrentamos nuestra sombra, esta puede proyectarse en el mundo exterior. Esto significa que tendemos a ver en los demás los aspectos de nosotros mismos que no reconocemos. Por ejemplo, alguien que reprime su agresividad puede ver a los demás como agresivos o amenazantes, sin darse cuenta de que está proyectando su propia sombra. Esta proyección crea conflicto tanto a nivel personal como social, ya que nos impide vernos a nosotros mismos y a los demás con claridad. En resumen, la sombra es una parte esencial de nuestra psique, que no debe ser rechazada, sino integrada. Contiene tanto nuestros miedos como nuestro potencial no realizado, y al enfrentarla, accedemos a niveles más profundos de nuestra conciencia y nos reconectamos con lo divino. Al integrar la sombra, no solo nos liberamos de patrones destructivos, sino que también descubrimos aspectos de nuestra naturaleza que son poderosos y sagrados. La sombra, lejos de ser un enemigo, es una guía hacia la plenitud y la realización espiritual. Para Carl Jung, la relación entre Dios y el ser humano no es una relación de poder unilateral, donde Dios es un ser todopoderoso y nosotros somos sus criaturas subordinadas. En cambio, Jung veía esta relación como simbiótica, una interacción continua y dinámica, donde tanto Dios como el ser humano se necesitan mutuamente. En esta visión, Dios no es simplemente una figura externa que dirige el destino de la humanidad, sino que se manifiesta a través de nosotros, experimentando el mundo a través de nuestras vidas. Este concepto desafía las ideas tradicionales de teología que separan al ser humano de lo divino. Jung creía que Dios no está allí afuera, sino que vive dentro de cada uno de nosotros. Nuestra vida es una forma en que lo divino se expresa y experimenta la creación. Esto significa que nuestras experiencias cotidianas, nuestras luchas y nuestros triunfos no son insignificantes, sino que forman parte del proceso de autoconocimiento divino. En otras palabras, somos el vehículo a través del cual lo divino se realiza y se explora a sí mismo. Esta idea se relaciona con el concepto junguiano de individuación,
donde el objetivo último es integrar todas las partes de nuestra psique y alcanzar una mayor plenitud. Este proceso no es solo un viaje psicológico, sino también espiritual. A medida que nos volvemos más completos, también nos acercamos más a lo divino, reconociendo que nuestra vida es una expresión de lo sagrado. En este sentido, el proceso de individuación es el proceso a través del cual lo divino se manifiesta en el mundo. La relación simbiótica entre Dios y el ser humano también sugiere que el ser humano no es pasivo en esta interacción. No somos simplemente recipientes que reciben órdenes o bendiciones divinas, sino colaboradores en el proceso de creación. A través de nuestras elecciones, acciones y pensamientos, participamos activamente en el proceso de creación y descubrimiento divino. Esto significa que tenemos una responsabilidad no solo con nosotros mismos, sino también con el universo en su conjunto. Jung creía que esta relación simbiótica es esencial para nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos. Nos invita a ver nuestras experiencias no como eventos aislados o sin sentido, sino como partes de un proceso mayor de evolución y crecimiento. Cada desafío que enfrentamos, cada momento de alegría o tristeza, es una oportunidad para que lo divino se experimente a sí mismo a través de nosotros. En este sentido, nuestras vidas son sagradas, no porque sigamos reglas o dogmas, sino porque somos manifestaciones vivas de lo divino. Al final, la relación entre Dios y el ser humano no es estática ni rígida. Es una danza continua de creación y descubrimiento, donde ambos participan en el proceso de evolución. Al reconocer esta relación simbiótica, podemos comenzar a vivir nuestras vidas con un mayor sentido de propósito y significado. Nos damos cuenta de que nuestras acciones, pensamientos y elecciones no son solo personales, sino que tienen un impacto en el universo en su conjunto. En este sentido, somos tanto humanos como divinos, y nuestras vidas son una expresión de esa verdad sagrada. El concepto de que somos Dios experimentando una forma humana nos invita a reevaluar nuestra comprensión de la vida y de nosotros mismos. Carl Jung nos enseña que lo divino no es algo externo o separado de nosotros, sino que vive dentro de nuestra psique, en el inconsciente colectivo, en los arquetipos y en los símbolos que guían nuestras vidas. A través del proceso de individuación, podemos reconectar con nuestra verdadera naturaleza y descubrir que nuestras vidas son una manifestación de lo divino. La divinidad humana, según Jung, no es una idea abstracta o teológica, sino una experiencia viva que podemos alcanzar al integrar todas las partes de nuestra psique. A través del trabajo con los sueños, los arquetipos, la sombra y la sincronicidad, podemos descubrir que lo que buscamos en el mundo exterior ya está presente dentro de nosotros. El verdadero viaje espiritual no es hacia un lugar externo, sino hacia el descubrimiento de que somos Dios, viviendo y experimentando la vida a través de la forma humana. Esta realización transforma nuestra comprensión de la vida. Nos damos cuenta de que nuestras luchas y desafíos no son simplemente obstáculos que debemos superar, sino oportunidades para que lo divino se manifieste a través de nosotros. Cada momento de nuestras vidas es sagrado, y cada experiencia, por difícil que sea, tiene un propósito y un significado mayor. Al vivir con esta comprensión, podemos encontrar una mayor paz, propósito y plenitud, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande y profundo que nosotros mismos.